Muy bien, vamos en este momento a entrar, hermanos, a este tema, el cual el domingo anterior lo empezamos, ¿no es cierto?, hablando acerca de Jesús y el divorcio. Allí aprendimos que la única causal que la Biblia permite para que haya un divorcio es la infidelidad conyugal. No hay otra. Cuando los matrimonios se separan por problemas, se separan de repente porque por diferencia de caracteres, o de repente por asuntos económicos, o de repente por lo que sea, cuando se separan, eso delante de Dios no es un divorcio. Tal vez se han separado, pero según la Biblia, ni uno puede casarse, ni tampoco el otro. No pueden volver a casarse porque la única causal para que haya un divorcio, ¿no es cierto?, es la infidelidad conyugal. Y el permiso que la Biblia da para volver a casarse no es al que ha al adúltero o a la adúltera, sino a aquel que ha, digamos, que ha sido ofendido, ¿no es cierto?, que le han roto su matrimonio en ese sentido. Entonces, vamos a, por aquí, vamos a ver aquí nuestra figura, ¿no? Nuestra figura que tenemos acerca de lo que estamos o vamos a compartir, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Jesús y el divorcio, ¿no? Hoy tenemos la segunda parte. No, la escritura que empezamos a leer está en Mateo 5, 31, 32, donde el Señor claramente dice que no hay otra causal para que un matrimonio se divorcie. Quien se divorcia, ¿no es cierto?, por cualquier otra causal, dice la Biblia, comete adulterio y empuja a la otra persona también a cometer adulterio, ¿no es cierto? Entonces, hemos aprendido como punto número 1, la semana pasada, esa palabra repudiar del griego apolúo, significa dejar libre, significa soltar, significa dimitir, que es renunciar, y también significa, ¿no es cierto?, divorciarse, ¿no? Aprendimos también que la única causal mencionada en la Biblia, como ya dije, se usa la palabra fornicación, ¿no? Esto confunde a muchos que a veces por su poca preparación académica bíblica se confunden pensando de que si habla de fornicación está hablando de solteros y solamente cuando es para casados se habla de adulterio. Pero aprendimos que la palabra que el Señor usa es la palabra griega porneia, de donde viene la palabra pornografía, ¿no? O porno. Y esa palabra encierra todo tipo de acto sexual ilícito, ilegal, ¿no? Empezando por el adulterio. El adulterio también es un acto sexual ilícito, ilegal. Adulterio, homosexualidad, bestialismo, incesto, ¿no es cierto?, prostitución, etc. Entonces, luego de eso estuvimos aprendiendo acerca de algunos textos paralelos en cuestión a Mateo 5, ¿no? Y vimos, por ejemplo, el versículo de Mateo 19, del 3 al 9. Y ahí nos quedamos. Mateo 19, del 3 al 9. Hoy vamos a ver Marcos 10, del 2 al 12, y Lucas 16, 18. Y luego nos vamos al último punto, al último, que es textos mal interpretados. Así que, hermano, atorníllate bien, por favor, donde estás sentado, atorníllate bien, pon orden en tu casa, evita los ruidos, ¿no es cierto? Recuerda que el Espíritu Santo es tipificado por una paloma. Y una paloma, a diferencia de otros animales, una paloma es muy sensible. Ese animalito es muy sensible. Ante cualquier bulla, ruido, la paloma vuela, se asusta, ¿no? Entonces, eso tipifica que los momentos que estamos con Dios en oración o meditando, leyendo, estudiando u oyendo su palabra, se requiere que no haya bulla, que no haya distracciones, porque esas cosas asustan a la paloma del
Espíritu Santo, alegóricamente hablando, no por supuesto, ya que el Espíritu Santo no es una paloma. Muy bien, entonces vamos a Marcos 10, del 2 al 12. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Marcos capítulo 10, del 2 al 12. Gloria a Dios. Muy bien. Abran sus Biblias, por favor. Voy a darles algunos segundos mientras tomamos un poquito de agüita. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver cuando Jesús nuevamente enseña sobre el divorcio. Ya vimos en Mateo 5, 31, 32, del mismo tema, lo repite en Mateo 19, del 1 en adelante, y ahora vamos a Marcos, son el mismo tema, pero en paralelo, en otros libros. Vamos a Marcos y luego nos vamos a Lucas. Y luego, para terminar, vamos a ver algunos versículos mal interpretados. Muy bien, mis hermanos. Entonces, dice aquí, Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió, dice la Biblia, el pueblo a juntarse a él, y de nuevo Jesús les enseñaba como solía. Padre Santo, está bueno ese versículo. Quiero que note cómo la Biblia habla, y volvió Jesús y dice, y de nuevo les enseñaba como solía. Interesante, ¿no? Porque dice, y de nuevo, o sea, como un constante de Jesús, les enseñaba como solía, constantemente. Aquí resaltando que la enseñanza era algo que Jesús hacía siempre. Por eso este es un punto para mí muy importante, que todo verdadero pastor siempre te va a enseñar la palabra, no los reglamentos de mi iglesia, no las costumbres de lo que nosotros creemos, ni lo que pensamos, ni la revelación que yo tengo, no en el sentido de algo que no está en la Biblia, pero creo que Dios me lo reveló. No, un verdadero pastor te va a enseñar la palabra. Una verdadera iglesia es un lugar donde te van a enseñar la palabra. ¿No es cierto? Una iglesia no es un salsódromo, no es una discoteca para que te apaguen todas las luces y te pongan ahí la cortadora, ¿no es cierto? Y esas cosas. No, una iglesia es un lugar donde se enseña la palabra. Acá dice, y dice la Biblia, y volvieron a juntarse, el pueblo volvió a juntarse a él, y de nuevo, Jesús, esa palabra, de nuevo, como todos los días, y como siempre, les enseñaba como solía. La enseñanza, el predicar la palabra, el dar la palabra, el que la gente aprenda la palabra, y que no haya en las iglesias un... ¿cómo decirlo? Un analfabetismo bíblico. Un analfabetismo bíblico, ¿no? Analfabetismo se le llama en el mundo secular, entiéndase secular, no cristiano, a gente que no sabe leer ni escribir. Bueno, que no haya un analfabetismo bíblico, que gente que no sepa, ¿no? Entender ni leer la palabra porque no se le enseña, y menos que va a escribir. ¿No es cierto? La palabra. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos siempre seguir el ejemplo de Jesús. Ahora, aquí el Señor comenzó a enseñar acerca de el matrimonio y el divorcio, ¿no? Acá lo podemos ver. Jesús enseña sobre el divorcio. La Biblia está hablándolo. Ahora bien, verso 2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Qué impresionante, ¿no, hermano? Para tentarle. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Qué tremendo. Esto está casi que repite lo que vimos en Mateo 19, ¿no? Si era lícito repudiar, que el marido pueda repudiar a su mujer. Cuando la Biblia dice que los fariseos
se acercaron para tentarle, para probarle, y usa la palabra, si era lícito que el marido pueda repudiar a su mujer. Esa palabra lícito lo que estaban queriendo decir es, ¿está en la ley o no está en la ley? Y sí, estaba en la ley, pero el problema es de que ellos no escucharon o no quisieron entender cuando Cristo dijo, oísteis que fue dicho, que el hombre podía en la ley repudiar a su mujer, pero ahora ya no será así, sino que ahora solamente puede haber un divorcio si la causal fuera infidelidad conyugal. Entonces Jesús, el preguntarle, ¿pero es lícito o no? Sí, en la ley decía, pero se olvidaron del pero yo os digo de Jesús. Pero bueno, ellos querían que siguiera eso, ¿no? Que por cualquier motivo el hombre pudiera agarrar y simplemente buscar una hoja bond, ¿no es cierto? Y escribir la carta de divorcio, ¿no? Y bueno, dice ahí, él, Jesús, respondiendo les dijo, pero ¿qué os mandó Moisés? ¿No? O sea, ¿qué dice la palabra de Dios en la ley? Muy bien. Verso 4. Ellos dijeron, Moisés permitió. O sea, esto no fue una ley de Dios. No, esto no fue una ley de Dios, sino que Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar. Interesante, ¿no? Moisés permitió, dice la Biblia. Muy bien. Verso 5 dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Cuál fue el motivo por la cual Moisés permitió, ¿no es cierto?, que un hombre pueda divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Según este versículo, vuelvo y repito, ¿cuál fue el motivo por la cual Moisés permitió, según este versículo, que un hombre pueda divorciarse de su mujer? Dice la Biblia, por la dureza de vuestro corazón. Esto me habla a mí que todo espíritu, todo pensamiento, todo sentir que te lleva a querer divorciarte, abandonar tu matrimonio, romper tu matrimonio, dejar tu matrimonio, romper con tu familia, ¿no es cierto?, no viene de parte de Dios, sino que viene de parte de un corazón duro, de un corazón rebelde, de un hombre que le cuesta amar a su mujer, de un hombre que le cuesta menguar, conversar con ella y arreglar, y prefiere ser duro, prefiere gritar y prefiere hacer cosas como esas. Este tipo de sentir, de querer divorciarse por cualquier motivo, viene del corazón duro de una mujer orgullosa, de una mujer soberbia, que le cuesta sujetarse a su esposo. Y ella tiene el pensamiento, no, si él grita, yo también grito. Y aquí, ese pensamiento. Por eso acá el Señor dijo, ¿no es cierto? Él le dijo, ¿pero qué enseñó Moisés? Y ellos dijeron, bueno, Moisés permitió que un hombre pueda divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Y acá el Señor da el motivo y dice, claro, lo permitió, pero lo permitió por la dureza de vuestro corazón. Por eso que afuera, ¿no es cierto? Por eso, hermano, es que afuera el mundo se divorcia por cualquier motivo. ¿Por qué se divorcian por cualquier motivo? Porque tienen el corazón endurecido, porque solamente un corazón endurecido puede romper un matrimonio. Solamente un corazón endurecido puede, por soberbia, en vez de pedir perdón, pedir disculpas, conversar por el bien de los hijos, por el bien de la familia, ¿no es cierto? Por la soberbia, por el orgullo, por la rebeldía, por el ego, ¿no es cierto? El ego de no, pero no, yo no me voy a dejar, o ya nos divorciamos, pues, ¿no es cierto? Se rompe una familia por la dureza del corazón. Por eso yo hoy quiero hablarte en el nombre de Jesús. Ama tu matrimonio, valora tu matrimonio, valora tu familia, ¿no es cierto? Llegará el día
donde entenderás que las cosas materiales se pierden, envejecen, que las cosas materiales no duran, que lo único importante era tu familia, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, aún los hijos. Escúchame bien. No, nosotros amamos como padres a nuestros hijos, pero aún los hijos son prestaditos. Hoy están contigo, pero algún día se enamoran, así como los ves en tu casa hoy, se van. Y cuando se van, es ahí donde recién uno puede ver si era un buen hijo o una buena hija. En el asunto de si te habla, si te visita, si te ayuda económicamente, si te asiste cuando estás en problemas, solamente ahí se puede ver. Uno no sabe, solamente cuando el hijo se va, cuando la hija se va, uno puede ver. Ahora llegó el momento de ver si es un buen hijo o no es un buen hijo. ¿Qué te intento decir? Que solamente es tu pareja, tu matrimonio, ¿no es cierto?, quien va a estar contigo en todo tiempo. Valora tu matrimonio, valora a tu pareja y no tengas eso que Jesús dijo, esa dureza del corazón de no, pero si hay problemas, yo me separo, ¿ah? No, pero si de repente yo estoy así, entonces yo abandono todo, ¿ah? Yo rompo con todo. No, esa es dureza del corazón. No busca arreglar. Cuando por ejemplo un celular como que ya no funciona, ¿qué haces con el celular? ¿Lo botas? No lo botas, buscas arreglarlo. Bueno, si así somos con las cosas que valoramos, ¿por qué no valoras tu matrimonio? Valora tu matrimonio, hermano. Vale la pena que valores tu matrimonio. Aleluya. Muy bien. Entonces, es por la dureza del corazón, ¿no es cierto? Por la dureza del corazón permitió Moisés, ¿no? Y dice 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo, ¿no? En otras palabras, los trajo al principio, nuevamente, ¿no? Porque aparentemente los fariseos no querían recibir la palabra de Jesús. Ellos decían, no, Jesús ha venido recién, ¿no? Así que nosotros nos vamos a la fuente. ¿Quién es la fuente? Moisés, ¿no? Porque antes que Jesús fue Moisés, decían los fariseos. Entonces Jesús, al ver que no creían en lo que él decía, porque Jesús dijo, ya Moisés permitió, pero yo os digo, pero les costaba a los fariseos, no, pero tú dices ahora, pero nosotros preferimos creer a la fuente. Moisés permitió, ¿no es cierto?, dar carta de repudio. Entonces Jesús, al ver de que ellos preferían irse para atrás, los llevó más atrás, no diciendo, muy bien, ¿quieren irse a la fuente? Vayámonos a la fuente primaria, a la principal. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, al principio. A ver, ¿Dios le permitió a Adán repudiar a Eva? No, entonces, ¿qué significa eso? Que el matrimonio debe ser para toda la vida. Cristo ahí les dijo, no me quieren creer a mí, no quieren obedecerme a mí, prefieren a Moisés porque fue antes que yo. Bueno, yo los llevo al principio, antes que Moisés, ¿no es cierto? Y al principio Dios creó al hombre y a la mujer para toda la vida. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo el Señor!, ¿no? Ese mi Señor, nadie le ganaba. Sabio mi Señor, por algo era Dios en el cuerpo, en un cuerpo humano. Muy bien, y luego dice verso 7, por esto dejará el hombre, ¿es cierto? Por esto dice la Biblia, dejará el hombre, dice la Biblia, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, ¿es cierto? Dando a entender que para que haya una total unidad en tiempo, lugar, comodidad, intimidad, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos que dejar para unirnos en una nueva familia, ¿no? Por eso el nuevo matrimonio dejará a su padre y a su madre, tanto el hombre y la mujer, para unirse y formar una nueva familia, ¿no es cierto? Y es imposible que se unan al 100%, ¿no? Si no se ha dejado, ¿no es cierto?, lo que teníamos como cuando éramos niños, ¿no? Muy bien, verso 8, dice la Biblia, y los dos serán
una sola carne, ¿no? Serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino, dice la Biblia, uno, ¿no? Sino uno. Muy bien, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Entonces dice la Biblia de la siguiente manera, ¿no es cierto? Quien quiera formar un matrimonio, una nueva familia, debe dejar la familia donde está, dice la Biblia, para unirse y formar una nueva familia. Cuando se deja, entonces al estar solo los dos, se unen. Y al unirse, serán un matrimonio, serán una familia, ¿no? Y ya no serán dos, sino serán uno, ¿no? De esto ya hemos hablado, ¿no es cierto? Acá no es mi plata, tu plata, ¿no? Acá es nuestra plata. Acá no es mi casa o tu casa, es nuestra casa. Son nuestras cosas, son nuestros hijos. Entonces, cuidado con esas cosas porque la división solamente es del diablo. Toda división es del diablo. Recuerda ese principio bíblico. Toda división es del diablo. Recuerda siempre eso. Muy bien, siguiente versículo, verso 9. ¿Hasta qué versículo dijimos? Vamos a verlo. Marcos 10, del 2 al 12. Muy bien, hasta el versículo 12. Verso 9 dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿No es cierto? O sea, no quieras tú por tu ego separar, romper tu matrimonio, ¿no es cierto? Cuando ya te casaste. No quieras tú como mujer romper lo que Dios ya juntó, ¿no es cierto? Eso significa no lo separe el hombre. En otras palabras, permítame explicarlo mejor. Todos aquellos que nos hemos casado, ¿no es cierto? Luego no busquemos excusas humanas. No lo separe el hombre. No busquemos problemas humanos. No lo separe el hombre. No busquemos cosas humanas, excusas para querer romper con lo que Dios juntó, con lo que Dios ha hecho. ¿Es cierto? Muy bien. Luego dice la Biblia, verso 10. En casa, ¿no? Ya luego cuando Jesús estaba con los discípulos a solas en casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Padre Santo, qué tremendo. Es como que los discípulos no les quedó claro, ¿no? Es como que los discípulos dijeron, ¿no? Señor, hablando de eso que el hombre no puede, ¿verdad que el hombre no puede? O sí se puede, sino que tú, ¿no? Es como que ellos decían, pero Señor, ¿cómo vas a venir tú a decir que si Moisés antes permitía que si de repente algo no me gusta de mi mujer, yo pueda decirle, ¿no? Juana, pásame la hoja, ¿no es cierto? Y yo pueda de repente escribir ahí la carta de repudio. Ahora tú me dices de que si yo me caso es para toda la vida, que ya no puedo, Señor, ¿verdad? ¿No es cierto? Y tremendo los discípulos, hermano. Y mire que aquí estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Juan, estamos hablando de gente de peso, ¿no es cierto? Entonces, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, ¿no? Y Jesús les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, atento por acá, porque aquí en este versículo no va a incluir la única causal, que es infidelidad conyugal. Atento por acá. Y Jesús les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, o sea, cualquiera que quiera divorciarse de su mujer, y divorciándose de su mujer, lógicamente por cualquier motivo, porque no añade aquí la única causal, dice, y divorciándose por cualquier motivo, se casa con otra, comete adulterio, dice, contra ella. Ahora, siempre hemos leído que si el hombre quiere divorciarse de la mujer, que el hombre hace la carta de divorcio, ¿no es cierto? Eso hemos leído en Deuteronomio con Moisés, hemos leído en Mateo 5, 31, 32, Mateo 19, del 1 en adelante, pero Marcos añade, incluye ahora a la mujer. Mira, Marcos dice, y si la mujer, ya no únicamente el hombre que quiere repudiar a la mujer, sino, y si la mujer
¿No es cierto? Ese Marcos sacó la cara por las damas. ¿Ah? Porque todo siempre la Biblia, perdóneme por ser general. En la Biblia pareciera que en algunas cosas siempre, en la mayor parte se ve al hombre y el hombre, ¿no? Pero ahora aquí Marcos añade a la mujer, diciendo, y si la mujer, no solamente el hombre, y si la mujer repudia a su marido, y si la mujer quiere ella divorciarse de su marido, ¿no es cierto? Lógicamente por cualquier causa, porque aquí tampoco añade, excepto por causa de fornicación, entiéndase, infidelidad conyugal. Y si la mujer quiere divorciarse de su marido, ¿no es cierto? Por cualquier motivo, y divorciándose se casa con otro, dice también la mujer, no solo el hombre y la mujer cometen adulterio. Entonces Marcos añade a la mujer, no solamente es el hombre, sino también la mujer, ¿no es cierto? Aleluya. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Vamos ahora a Lucas 16, 18. Este es un versículo solamente. Lucas 16, 18. No te preocupes por tu padrastro, Pedro Castillo, no te preocupes. Yo sé que estás pensando ahí, no, mi padrastro puede ser presidente. No te preocupes, todavía nada está dicho. A partir de las 11:30, recién la OMPE va a dar, ¿no es cierto?, digamos, ya lo legal, ¿no es cierto?, y no a voto de urna, que es lo que preguntan afuera, es lo que se ha dicho, ¿no es cierto?, sino ya, digamos, formalmente la OMPE, a cuenta de voto, va a dar ya sea al 10% o al 20% o al 40%, no lo sé, o al 50%, quien apunta como el ganador. Así que tranquilo, no te desesperes, mi hermano, no te desesperes, ¿ya? Muy bien, aquí por ejemplo, Lucas 16, 18 dice, todo el que repudia a su mujer, nuevamente pone el ejemplo del hombre, el hombre repudiando a la mujer, pero Marcos dijo, y también la mujer, ¿es cierto? Todo el que repudia a su mujer, o sea, repudia, todo el que quiera divorciarse de su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera también. Quiero que note que aquí tampoco menciona a la única causal, que es excepto por causa de fornicación. Fornicación, entiéndase, infidelidad conyugal. No menciona. Entonces, lógicamente, que todo aquel que quiera divorciarse sin haber esa única causal, o sea, por cualquier motivo, ¿no es cierto?, solo porque quería hacerlo, comete adulterio. Porque la Biblia enseña claramente, ¿no es cierto?, que solamente el cielo permite un divorcio si hay una infidelidad conyugal. ¿No es cierto? Pero recuerde, eso no es una ley de ordenanza, ¿no? O sea, que si de repente tu cónyuge, ¿no es cierto?, te falló, tengas tú por ley que ya divorciarte de él. No, porque si hay oportunidad, si hay arrepentimiento o se puede restaurar ese matrimonio, Dios siempre va a ir en pos, ¿no es cierto?, en pro a la restauración familiar, a la restauración matrimonial. Aleluya, Padre Santo. Estoy contento porque este domingo ya estamos abriendo el templo. Así que prepárate al final para dar los nuevos horarios de culto. Prepárate, hermano. Y para ahí voy a predicarte, pero cara a cara, face to face. Muy bien. Así como dicen en mi pueblo, face to face. Vamos a continuar. Aquí, punto 4. Textos mal interpretados. ¿A qué nos referimos, hermano, ¿a qué nos referimos, hermano, digamos, con textos mal interpretados? A versículos donde a veces hay hermanitos que te van a sacar esos versículos para decir, no, pero la Biblia dice
que solamente la mujer puede divorciarse de su marido si el marido se muere, nada más. Ahí dice en Romanos y en Corintios que la mujer está ligada al marido y solamente cuando el marido muere, puede la mujer divorciarse. Así que, no, está que te engaña, ese pastor narigón, ¿no es cierto? Pero que déjame decirte que lamentablemente no leen bien, y como no leen bien, malinterpretan todo, pisoteando la enseñanza de Jesús. Porque lo que yo te estoy enseñando, lo enseñó el mismo Jesús en Mateo 5, 31, 32, en Mateo 19, ¿no es cierto? Así que todo aquel que quiera luego sacar otro versículo para echarle tierra a lo que la Biblia dice y yo he enseñado, está tirándole tierra a una enseñanza directa de Jesucristo. Ay, Padre Santo, ¿qué está pasando? Vamos a ver algunos versículos mal interpretados. El primero de ellos, Malaquías 2, del 13 al 16. Malaquías 2, del 13 al 16. Vamos para allá. Muy bien. Gloria a Dios. Malaquías capítulo 2, del 13 al 16. Muy bien. Aquí vamos a leer, hermano, lo que opina Dios del divorcio. Cómo Dios ve un divorcio. Aquí vamos a ver a alguien, a un hombre que ha adulterado. Y como ha adulterado, luego él, como siempre, luego viene ya llorando, arrepentido. ¿Y cómo le responde Dios del cielo? Mira, hermano, este versículo es tremendo, ¿ah? Así que prepárate, por favor. Muy bien. Vamos a leer, como ya dijimos, Malaquías 2, ¿no es cierto? Del 13 al 16. Vamos para allá. Mira lo que dice Dios. Y esta otra vez, dando a entender que no era primera vez que este hombre, este judío, engañaba a su mujer. Sino acá Dios dice, otra vez has vuelto a engañar a tu mujer. Mira, y esta otra vez vienes a cubrir el altar de Jehová con tus lágrimas. ¿No? En otras palabras, Dios le dice, ¿de qué te sirve llorar cuando siempre lo cometes? ¿De qué te sirve venir y llorar cuando siempre haces lo mismo? ¿No sería mejor que le pidas a Dios, cámbiame, que te humilles para que Dios haga un milagro y te ayude? Muy bien. Acá dice, Dios dice, y esta otra vez que vienes a cubrir el altar de Jehová con tus lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré, dice Dios, no voy a mirar más a tu ofrenda, aquel sacrificio que vienes a traerme, no lo miraré para aceptarla con gusto de vuestra mano. No voy a aceptar lo que vienes a hacer. Mira hermano, aquí Jehová nuestro Dios, directo, hermano, ¿ah? Directo, ¿no es cierto? Qué tremendo Jehová nuestro Dios. Y qué lindo cuando hay gente que tiene más o menos ese carácter, ¿no? De Dios, ¿no? Porque Dios es alguien que Dios nunca habla a tus espaldas, ¿no es cierto? Dios te dice las cosas directas. Y Dios, porque te ama, te habla directo. Y qué lindo, hermano. Hay gente también así, que siempre cuando te habla, te dice las cosas como son. Porque te ama, te habla directo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y que si de repente hay algo, te lo dice directamente. Y eso es algo que tenemos que aprender en nuestro carácter de Jehová nuestro Dios. Muy bien. Y dice ahí la Biblia, ¿no es cierto? Verso 14. Jehová dice, mas ustedes dirán, cuando yo de repente diga, otra vez vienes llorando, porque otra vez has engañado a tu mujer, y quieres venir con tus sacrificios de animales, dice Dios, yo no lo voy a aceptar. Yo no voy a aceptar, porque ya sabemos que Dios dice en su palabra, yo quiero obediencia y no sacrificios. O sea, ese asunto de yo no congrego, pero oro en mi casa, eso es antibíblico, eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. El mandamiento, la voluntad de Dios es no dejar de congregar. Tú puedes orar en tu casa, pero ¿por qué tienes que pisotear un mandamiento para orar en tu casa? Si tú puedes congregar, obedecer y aparte orar en tu casa. Ese asunto, hermano, de estar mal, de estar en rebeldía,
No, pues yo ayuno, yo ayuno. ¿De qué te sirve tu ayuno si estás en rebeldía? Entonces, aquí dice la Biblia, Dios le dice a las personas, mas diréis, ¿por qué? Porque hay gente que a veces hace lo malo, pero no lo entiende, ¿no? Y aquí vemos que Israel estaba así. O sea, hacían las cosas mal, y luego cuando Dios les exhortaba, ellos decían, no, pero yo no he querido hacer lo malo. No, pero tampoco no es tan malo lo que yo he hecho. No, pero tampoco no es para que Dios me hable así. Es como que no entendían que hacían lo malo. No lo entendían. Y eso es cuando ya nos endurecemos, hermano. Así estaba Israel. Muy bien. Dice la Biblia, mas diréis, ¿por qué? Y acá responde Dios, porque Jehová ha atestiguado. O sea, Jehová ha sido testigo entre ti, ¿no? Que es una manera interpretativa de ponerlo, hoy podríamos decirlo, entre tú, ¿no es cierto? Jehová ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, aquella mujer con que te casaste, aquella mujer que te dio hijos, aquella mujer que te acompañó en las buenas y en las malas, aquella mujer que confió en ti. Porque cuando tú te enamoras de una mujer, esa mujer, antes de que te conozca, era la hijita de papá. Era la princesa de papá. Y esa mujer, cuando se enamora de ti, confía en ti. Y al confiar en ti, hace un gran sacrificio. ¿Cuál es? Dejar su casa, dejar de estar con papá, para poder estar confiando con ese hombre, el cual ahora ama. Entonces Jehová dice, ¿cómo puedes engañar a alguien que está contigo desde su juventud? ¿No? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual, dice la Biblia, has sido desleal. ¿De cuál fue el pecado aquí? El adulterio. Has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto, ¿no es cierto? ¿Y qué rompe ese pacto? La infidelidad conyugal. Mira, desde ahí ya podemos verla ya, ¿no es cierto? Entonces, has sido desleal con la mujer de tu pacto. ¿Qué rompe ese pacto? La deslealtad conyugal. Y luego dice la Biblia, Jehová sigue hablando, hermano y señora. Dice, no hizo Jehová, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba Jehová una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Padre Santo, permítame aquí, hermano, gloria a Dios. Aquí lo que nos está enseñando es que el pecado del adulterio es un pecado que ensucia hasta el espíritu. Hay pecados que ensucian el cuerpo. Hay pecados que ensucian el alma más adentro. Pero hay pecados que ensucian el espíritu. El espíritu. ¿Qué pecados ensucian el alma? El alma. La envidia, tener envidia de alguien, envidiar lo que otros tienen. La envidia ensucia el alma. La amargura, tener amargura contra alguien, rencor contra alguien, ensucian el alma. Hay pecados que ensucian el cuerpo. Hay pecados como el adulterio, que ensucian hasta más adentro el espíritu. Por eso que 1 Corintios 7:1 habla que debemos de tener santidad hasta en el espíritu. Eso ya lo hablaremos después. Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Muy bien. Luego dice la Biblia, último versículo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Ahí está el versículo que yo buscaba.
Entonces, muchos hermanitos van a decir, no, lo que tu pastor te ha enseñado está mal, porque dice la palabra de Dios en Malaquías 2:16, que Jehová aborrece el repudio. Así dice, hermano. ¿Y cómo puede ahí el pastor decir que sí está permitido el repudio solamente por causa de fornicación? Es que, respóndeles a esos hermanos, es que el pastor no lo ha inventado, está en la Biblia. Jesús lo dijo en Mateo 5, 31, 32 y Mateo 19. Ahora, digamos, hay contradicción entre que Jehová aborrece el divorcio y con lo que Jesús enseñó, que solamente puede haber por una sola causal. No, no hay contradicción, porque Jesús lo que está diciendo es lo mismo que Dios aborrece los divorcios. Pero si tiene que haber en algún momento, solamente se permite, ¿no es cierto?, por causa de infidelidad conyugal. Esto es casi como ahora lo que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando hay toque de queda, ¿no? El gobierno dice toque de queda, pero luego dice más abajo, excepto aquellos que están llevando de emergencia en un taxi a un familiar o a alguien al hospital. Entonces, pregunta, ¿hay contradicción? No hay contradicción, porque la autoridad, el gobierno ha dicho toque de queda, nadie sale. Entonces otro dice, no, pero entonces ¿por qué dicen de que sí puede salir? ¿No es cierto? Y solamente, pero claro, no hay contradicción, toque de queda para todos, esa es la idea, pero hay una cláusula, excepto sea por llevar a alguien al hospital. Lo mismo pasa aquí. Jehová aborrece el repudio, ni hablar. La voluntad de Dios es que no hayan divorcios. Pero Jesús enseñó, ¿no es cierto? Jesús enseñó de que si hay infidelidad conyugal, esa es la única causal. Así que no hay contradicción. Para aquellos que dicen, porque aquellos que usando este versículo dicen que lo que Jesús dijo no vale, están en un grave problema. Están en un grave problema. Entonces, el problema no es que se contradice la Biblia, el problema es que muchos no la entienden. Y yo espero que lo que hoy estoy enseñando se entienda, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, porque Jehová aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice la Biblia. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, o sea que el adulterio mancha hasta el espíritu, y no seáis desleales. Entonces, para aquellos, por ejemplo, que dicen, no, pero Jehová dice que Él aborrece el repudio, o sea, Él aborrece el divorcio. Entonces yo quiero preguntarle, ¿sabía usted que la Biblia dice que Dios también se divorció? Así dice la Biblia. La Biblia dice, hermano, que Dios le dio carta de divorcio, carta de repudio a Israel. Así dice la Biblia. Que Dios le dio carta de repudio a Israel, dice la Biblia. Y hoy Dios, por medio de Cristo, está con la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada al cielo, Dios volverá a restaurar a Israel, como dice la palabra en Romanos. Israel volverá nuevamente por la misericordia de Dios. Pero en este momento, Dios le ha dado carta de repudio. Entonces, ¿cómo es? ¿Se contradice la Biblia? ¿Cómo Dios puede decir que Él aborrece el divorcio y Él se ha divorciado de Israel? ¿Cómo puede ser? No, es que no se contradice. Es simplemente que Dios, en modo general, aborrece el divorcio. Pero cuando Cristo vino, añadió la única causal, ¿no es cierto?, donde puede ocurrir como un caso extremo, ¿no? Imagínate que si Jesús no hubiera dicho eso, y tú como cristiano estás con una mujer que te engaña con tu primo, te engaña con tu amigo, y tienes que quedarte con ella nomás. Qué feo, ¿no? Imagínate tu mujer, que eres cristiana, y tienes un esposo inconverso, y te engaña con todo el mundo, y no puedes divorciarte porque la Biblia dice que no se puede. No, eso no ocurre. Entonces, el Señor lo que enseñó es, Dios aborrece el divorcio por cualquier motivo, no puede haber divorcio. Pero si hay infidelidad conyugal, ahí sí es permitido, ¿no? Aunque yo siempre aconsejo que primero vayan a un pastor, a ver si puede haber alguna restauración o perdón. Muy bien, vamos a ver otro versículo.
Vamos por favor a Romanos 7, verso 2 y 3. Romanos capítulo 7, verso 2 y 3. Aleluya. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Romanos 7, verso 2 y 3. Busquen por favor mientras que nos tomamos un poquito de agüita. Muy bien. Entonces, hermano, muchos hermanitos, cuando enseñamos lo que hoy estamos dando, esta doctrina, sacan estos versículos, ¿de cierto? Y dicen, por ejemplo, acerca de este. No, porque la Biblia dice en Romanos 7:2, porque la mujer casada, muy bien, está sujeta por la ley. Pero note, habla de sujeción, no hay ningún problema. ¿No es cierto? No hay ningún problema. Está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, dando a entender de que solamente si el marido muere, la mujer solamente ahí queda libre para volver a casarse. Así que, dice Pablo, si en vida del marido se uniere con otro varón, note que no incluye la única causal que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo 5, 31, 32 y en Mateo 19. Note, no, acá la idea es que si la mujer se quiere divorciar de su marido por cualquier motivo, o el marido se quiere divorciar de la mujer por cualquier motivo, porque no está incluyendo el único motivo que es la causal de infidelidad. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón por cualquier motivo, será llamada adúltera. Es correcto. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, ¿qué enseñan aquí algunos hermanitos que le buscan la quinta pata al gato, le buscan la sinrazón a la Biblia, que con este tipo de doctrinas lo que quieren enseñar es que Jesús se equivocó y de que Pablo tiene la razón? ¿No? Porque uno le dice, entonces, ¿cómo hacemos con lo que Jesús dijo? No, que Jesús ahí le habló a los judíos, Jesús le habló ahí y te inventan, ¿no? Y en otras palabras, no lo escuchamos. No, ahí Jesús no, aquí lo que dice Pablo, dice. ¿Qué? ¿Así es? ¿Jesús tiene que sujetarse a la enseñanza de Pablo o Pablo es un siervo de Jesús? No hay contradicción, hermano. Aquí el versículo no dice que por ningún motivo, como para que uno piense y diga, wow, Pablo dice que por ningún motivo, dice, ningún motivo. Y Jesús dice que sí hay un motivo, aparente contradicción, pero no dice eso. Aquí Pablo simplemente dice que la mujer no debe divorciarse del marido, como el marido tampoco de la mujer, porque solamente puede la mujer casarse con otro hombre si el marido muere. Se supone, eso tiene que pasar, porque el matrimonio debe ser para toda la vida. Entonces, esto es lo correcto, pero esto no pisotea la enseñanza que dijo Jesús, excepto haya infidelidad conyugal. Yo estaba haciendo el día de hoy, yo estaba haciendo unos dibujitos el día de hoy, no se los di a nuestra hermana Reina, porque ella es la encargada de hacer un diseño, pero es un dibujito que estaba haciendo acerca de este punto, porque comencé a leer y se me vino como un dibujo, un esquema. A ver, se los voy a compartir, ¿ya? Muy bien. Vamos a verlo por aquí. Me parece que es este. ¿No es cierto? Acá está. Entonces, por ejemplo, yo pude entender, después de leer Romanos, este versículo que habla que una mujer puede casarse, es libre para casarse si el esposo se muere, o viceversa, el esposo es libre para casarse si su mujer se muere.
pude entender con esto de que existen 3 personas que son libres para casarse. 3 personas. Según la Biblia, 3 personas libres para casarse. La primera, los solteros. Lógicamente. Por eso la Biblia dice que todo aquel que quiera casarse, que lo haga con tal que sea en el Señor. Lo primero, ¿no es cierto? Los solteros. O sea, no vas a encontrar ningún versículo que te impida esto. El soltero puede casarse. Segundo, ¿quién más puede casarse? Según Mateo 5, 31 y 32 y Mateo 19, me parece, verso 9 o 10, el ofendido en un matrimonio, el ofendido ante una infidelidad conyugal. Según Jesús, en un matrimonio, el hombre le saca el pie del plato, ese hombre es adúltero, él no puede volver a casarse, excepto la mujer lo perdone, pero si no es así, la mujer queda libre y ella como ofendida puede en algún momento volver a casarse, excepto quiera volver con su marido. Entonces, el ofendido ante una infidelidad conyugal. Pero según lo que hemos leído en Romanos, tercero, el viudo o la viuda. Nadie más. Estos son los únicos 3 que la Biblia, ¿no es cierto?, apoya, ¿no es cierto?, que la Biblia, digamos, respalda que son libres para casarse. El soltero, a ver, ¿dónde están los jóvenes de la gloria de Dios? ¿Dónde están todos los jóvenes de la gloria de Dios? Bueno, los jóvenes pueden casarse. ¿Es cierto? En el caso de los matrimonios, si Dios no quiera, el cónyuge, ¿no es cierto?, engaña a un hermano o a una hermana con otra persona, ¿no es cierto? Bueno, el ofendido o la ofendida puede, ¿no es cierto?, en algún momento puede hacer su vida, ¿no es cierto? El adúltero o la adúltera no. Según la Biblia, quien se casa con el adúltero, adultera. Y quien se casa con la adúltera, también adultera. Y tercero, Dios no quiera, un hermano viudo o una hermana beoda. ¿No es cierto? Un hermano viudo o una hermana viuda. ¿No? Que Dios no quiera, de repente muere el cónyuge, ¿no es cierto? Entonces el hermano, ¿no es cierto? Mayormente cuando muere el hombre, en el caso de las mujeres, a veces difícilmente ya vuelven, ¿no? Si son cristianas, vuelven a casarse, ¿no? Porque a veces con los hijos, el hogar, comienzan a trabajar, etc. En el caso de los varones, por la condición de ser hombres, a veces es un poquito más difícil, ¿no es cierto? Entonces queda viudo, pasan algunos añitos y de repente, ¿no es cierto?, puede pasar y quiere volver a casarse, puede, según el texto que hemos leído de Romanos. Pero lo que Pablo dice del viudo, que si el hombre muere, la mujer puede volver a casarse, no contradice a lo que Jesús dijo. No contradice. Son 2 verdades dentro de este dibujito que hoy le comparto con mucho cariño, ¿no? Este también es otro dibujo también que hice, ¿no? Cuando los fariseos le preguntaban a Jesús, no, pero Moisés dijo que sí se puede. Y cómo el Señor los llevó al principio, ¿no? Por ejemplo, el Señor los llevó en el principio. ¿Quién fue? Dios. Y Dios cuando creó a Adán y a Eva, el matrimonio, ¿cómo era? ¿Para cuánto tiempo? Toda la vida. Toda la vida por Dios en el principio. Luego vino Moisés con la ley y él permitió cartas de divorcio. Esto le gustó a muchos hombres, ¿no? Pero luego vino Jesús trayendo la gracia, aunque vivió en la ley, pero él trajo el evangelio. Y por medio de él vino la gracia, dice Juan. ¿No es cierto? En la gracia vino Jesús y él enseñó que hay una sola causal. Y es por infidelidad conyugal. Los fariseos a Jesús le dijeron, pero Moisés dijo, pero Jesús los llevó, pero Dios en el principio dijo que el matrimonio era para toda la vida. Ahí está, Dios, Moisés, Jesús. En el principio, la ley, la gracia.
El matrimonio para toda la vida, Moisés permitió el repudio, Jesús dijo ya no más, excepto por infidelidad conyugal. Ahí está. Son dibujitos que hago cuando estoy un poquito aburrido. Se los comparto con mucho cariño. Muy bien. Entonces, mis hermanos, eso es lo que hemos leído en Romanos, ¿no? Eso es lo que hemos leído en Romanos. Y vamos a ver ahora Primera de Corintios 7:39. Primera de Corintios 7:39. Ya vamos terminando, hermanos. Primera de Corintios 7:39. Muy bien. Vamos a buscarlo. Este versículo también a muchos hermanitos los confunde. Y bueno, vamos a explicarlo. Porque uno le saca lo que Jesús dijo en Mateo 5, 31, 32, Mateo 19, ¿no es cierto? Y ellos dicen, no, pero entonces, ¿por qué Pablo dijo en Corintios? Es como que es como que si quisieran poner a pelear a Pablo con Jesús, cuando Pablo es un siervo de Jesús. Pero bueno, dice aquí, la mujer casada está ligada al marido por la ley, mientras su marido vive. Muy bien. Pero si su marido muriere, note que aquí el tema es viudos. Aquí el tema no es que por ningún motivo puede haber divorcio. No. Aquí Pablo está añadiendo que por viudez sí se puede volver a casar. Y que por cualquier motivo no puede haber divorcio. O sea, aquí Pablo no está contraponiéndose o en contracorriente a Jesús. Muy bien. Dice, pero si su marido muriere, dice, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no es cierto? Volvemos nuevamente aquí a lo mismo. Entonces, ¿quiénes son libres para casarse según la Biblia? Los solteros, ¿no es cierto? ¿Quiénes más son libres para casarse según la Biblia si ya están casados? Aquel que ha sido dañado u ofendido ante una infidelidad. Eso enseñó Jesús. Y Pablo añade ahora, tanto en Romanos como en Primera de Corintios, añade de que también cuando alguien puede volver a casarse, cuando la pareja queda viudo. Sí, viudo o viuda. Eso es todo. Acá está. Eso es todo. Acá no es que Pablo esté contradiciendo a Jesucristo, ¿no? El problema no es ese. El problema no es que haya contradicciones. El problema es que muchos se confunden y no entienden. Muy bien. Vamos a continuar. Para ya ir terminando. Un versículo más. Muy bien. Último versículo, hermano. Último versículo donde en la experiencia que tengo de servir a Dios, me he encontrado con muchos hermanitos que sinceramente creen que estos versículos contradicen a la enseñanza que hoy yo les he dado, que es lo que Jesús enseñó. Sinceramente lo creen, pero yo también creo que están sinceramente equivocados. Entonces, vamos a Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10 y 11. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10 y 11. Muy bien. Hace mucho tiempo me encontré a un hermano. Ya tenemos 5 minutos y terminamos, hermanos. Atento, por favor, 5 minutos y terminamos. Hace tiempo encontré un hermano, el cual me sacó estos dos versículos, pensando él que estos versículos contradicen lo que Jesús enseñó, que la única causal es la infidelidad conyugal. Por ejemplo, acá dice, Pablo dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, muchos hermanitos en algún momento me dijeron, antes que yo sea pastor, cuando yo solamente era un predicador que enseñaba apoyando una iglesia,
ellos me decían, ¿no? La Biblia manda que la mujer por ningún motivo se separe del marido. Bueno, ellos añadían, yo les decía, ¿dónde dice por ningún motivo? No, pero ahí dice que la mujer no se separe del marido. Entonces yo le hacía, a ver, se supone, ¿no? Se supone, no es correcto que los matrimonios se separen. Pero quiero que note, aquí no está hablando de divorcio. Aquí está hablando de separación. Una cosa es un divorcio, que es finalizar, romper un matrimonio, y eso es repudio. Y otra cosa es una separación, que puede pasar por golpes, que puede pasar de repente hasta por problemas, pero ni él puede volver a casarse, ni ella, sino que la palabra los mandan que la mujer se reconcilie con su marido, o también el hombre. Acá no está hablando de divorcio. Entonces la confusión de algunos es pensar que esta palabra separación es divorcio. No es divorcio, no es lo mismo. Para empezar, divorcio en la Biblia es una palabra griega, que al español es repudio, pero separación es otra palabra griega, son dos palabras diferentes. Y el contexto te va a enseñar que no es lo mismo. Luego dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Ellos dicen, dando a entender, y si de repente se divorcia, pero no es divorcio. Pero ellos dicen, pero y si de repente se divorcia, ahí dice, quédese sin casar. Es que ahí no habla de divorcio, habla de separación. Y por más que el hombre esté separado de la mujer, ¿no es cierto? Al no estar divorciados, porque separación no es divorcio, ¿no es cierto? Al no estar divorciados, no puede ni él ni ella volver a casarse. Solamente puede volver a casarse, según lo que Jesús dijo, cuando ha habido adulterio. Esa es la única causal de un divorcio. Pero ahí no está hablando de divorcio, está hablando de separación. Y en una separación, ninguno puede volver a casarse. Ahora, si alguno me dice, no, separación es lo mismo que divorcio, entonces yo le pregunto, verso 15. Recuerde que Jesús solamente dio una causal. Atento, porque le voy a hacer un asunto comparativo y tiene que estar atento para que chape la idea. Recuerde que Jesús en Mateo 5, 31, 32 y en Mateo 19 enseñó que existe solo una causal, una, que es la infidelidad conyugal para un divorcio. Si hay hermanos que piensan que la separación es un divorcio, mi pregunta es, cuando aquí Pablo dice, pero si el incrédulo se separa y separación es divorcio, ¿está diciendo Pablo que entonces, si el incrédulo o la pareja se quiere divorciar, ¿está permitido que yo me divorcie? Porque entonces esto sí va en contra de lo que Jesús enseñó. Porque Jesús enseñó de que no puede haber divorcio, excepto por infidelidad conyugal. Pero aquí Pablo dice, no, si se quiere separar, o sea, si el incrédulo se separa, sepárate, dice. Entonces, ¿qué? Pablo está añadiendo otra causal a la que Jesús enseñó. Ni hablar, no puede ser así. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, dando a entender que si hay servidumbre, por ejemplo, hay golpes en ese matrimonio, puede haber separación. Está enseñando Pablo que hay otra causal, que si hay golpes, ¿sí puedes divorciarte? Entonces está en contra de lo que Jesús dijo. No, estos son causales para una separación, pero separación no es divorcio. Para divorcio hay solo una causal. Y con esto vamos terminando, por favor. Para el divorcio hay solo una causal. Y es, mi querido hermano, gloria a Dios, y es la infidelidad conyugal. Hoy yo quiero animarte con todo mi corazón a que puedas pedirle a Dios que te ayude para que puedas valorar tu matrimonio. Quiero animarte en el nombre de Jesús que dejen ya los matrimonios esa soberbia de quién manda a quién.
El matrimonio no es un asunto que el hombre es la cabeza y tiene que la mujer obedecerme y lo que yo diga. Y si le digo yo, lústrame el zapato, ella tiene que lustrarme el zapato. Y donde yo, lo que yo, eso no es bíblico, hermano. Cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza, lo que está diciendo, esa palabra cabeza, está diciendo es que el hombre es el responsable y quien va a dar cuenta delante de Dios. El matrimonio es un equipo. Por eso la Biblia dice ahí, en Malaquías el texto que vimos, fuiste desleal con tu compañera, es tu compañera, es tu compañera. Entonces ya déjense de estar peleando los matrimonios, dejen ya esas peleas tontas, se están haciendo viejos y hay otros matrimonios que son felices, que están disfrutando su matrimonio, que salen a caminar al parque, que salen a pasear. Y ustedes están haciendo viejos y paran peleando todos los días. Jesús dijo, eso pasa por la dureza de vuestro corazón, porque no consagran, no leen la palabra, no oran, o están en la carne, o están buscando a ver quién manda a quién. Tienen el ego bien levantado. ¿Para qué te casaste entonces? Pídele al Señor ahí en tu lugar y dile, Señor, ayúdame, Señor, a valorar mi matrimonio. Ayúdame, Padre mío. El trabajo que hoy tengo lo puedo perder. ¿No es cierto? La plata que hoy tengo la voy a gastar. Las cosas materiales se gastan, se pierden. Los hijos que hoy están en la casa, algún día van a partir para que también puedan formar ellos sus propias familias. Pero ¿quién es quien va a quedar siempre? Es tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. Estás esperando hacerte viejo para recién menguar y recién cambiar tu carácter. Cambia tu carácter. Si eres hombre, sé cariñoso con tu mujer, ama a tu mujer. Y si eres mujer, deja de estar gritando a tu pobre marido, de estar queriendo humillarlo, tratarlo como hijo, cambiar ahí, que lo tienes ahí todo nervioso. Ama a tu esposo, respeta a tu esposo y únanse para que puedan cada día hacer grandes cosas para Dios. Es mi anhelo que los matrimonios, no solamente el hombre o la mujer, los matrimonios se pongan a disposición del reino de Dios. Que no solamente sea el hombre o la mujer, sino que los matrimonios vengan diciendo, pastor, cuenten con nosotros. Así como Aquila, como Priscila, cuenten con nosotros. Cuente conmigo y con mi mujer. Cuente conmigo y con mi esposo. Para juntos poder de repente ir y llevar un anexo. Para juntos de repente poder ser enviados a un viaje misionero. Para de repente juntos poder llevar una célula y de repente uno sea el líder y el otro el obrero o la obrera. Cuente con nosotros, pastor, como matrimonio. Que se levanten las familias diciendo, mi pastor, cuenten con nosotros como familia. Aquí estamos nosotros, acá están mis hijos. Acá están mis hijos también, para que también usted los forme, pastor. Forme a mis hijos como obreros, forme a mis hijos como futuros líderes, para que el día que estudien no se aparten, para que el día que vayan a una universidad no se vayan al mundo. Ahí están mis hijos, pastor, mi familia, por familia, queremos servir a Dios. Forme a mis hijos, para que puedan ellos también ser los futuros líderes en nuestra amada iglesia, la gloria de Dios.